En esta unidad vamos a ver cómo se organizan y cómo se presentan conjuntos pequeños de datos, ya sea a través de tablas de frecuencia o a través de tablas de distribución de frecuencias. Las tablas de frecuencia se utilizan para organizar conjuntos pequeños de datos cuya naturaleza sea cualitativa. Vamos a partir de un ejemplo práctico y sencillo. Vamos a utilizar una encuesta que tiene 4 preguntas y es aplicada a un conjunto de personas. La encuesta pregunta por la edad, el sexo, la cantidad de dinero que se gasta al mes en telefonía celular y la marca del teléfono que tiene la persona a la que encuestamos. Una vez aplicada la encuesta, se han recogido los datos que se pueden ver aquí. Cada fila corresponde a la información de una persona. Vamos a trabajar con la marca del teléfono de las personas que hemos encuestado. El primer paso consiste en ordenar los datos de esa variable de forma ascendente o descendente. Esto facilita el conteo, es decir, se puede determinar fácilmente cuántas veces se repite cada valor que equivale a la frecuencia. Una vez que se han determinado las frecuencias, podemos hacer un resumen en una tabla de frecuencias tal como lo podemos ver acá. En la tabla de frecuencias, en cada fila se ingresan 2 valores. En primer lugar, la marca del teléfono y la frecuencia o el número de personas que cuentan con esa marca de teléfono. Con la tabla de frecuencias se puede construir un diagrama de barras, como el que podemos ver acá, en el que cada categoría se representa como una barra y la altitud de esta barra está dada por la frecuencia. Es decir, cada categoría representa una marca de teléfono y la altura de la barra está dada por el número de personas que cuentan con esa marca de teléfono. Las tablas de frecuencia se pueden también utilizar para resumir datos de tipo cuantitativo, siempre que la cantidad de datos sea pequeña. Las tablas de distribución de frecuencias son apropiadas para trabajar con datos de tipo numérico. Por esa razón vamos a utilizar un conjunto más grande que nos permita mostrar de forma práctica la construcción de esta tabla. Vamos a partir de un conjunto de 40 datos que representa la edad de las personas encuestadas. Lo primero que debemos hacer es ordenar de forma ascendente ese conjunto de datos. Una vez ordenados, vamos a determinar cuál es el valor mínimo y cuál es el valor máximo dentro de este conjunto de datos. Con esos valores podemos calcular el rango de la variable, conocido también como amplitud de variación. Esta se calcula restando el valor mínimo del valor máximo. En este caso, al valor 41 se le resta 19 y el resultado es 22. Esto significa que la variable puede moverse en un rango de 22 posiciones. Bien, ahora es necesario calcular el número de grupos en los que vamos a dividir los datos. Esos grupos se denominan también clases. Una forma sencilla para saber cuántas clases vamos a tener es utilizar esta fórmula que dice 2 a la k mayor o igual que n. En nuestro caso, el valor de n es 40 observaciones o 40 datos que se levantaron con la encuesta. El proceso es elevar 2 a la 1 y determinar que el resultado sea mayor que n. Si no se cumple, se eleva 2 a la 2 y se verifica la condición de que el resultado sea mayor que n. Esto se repite hasta que la condición se cumpla. Se procede a realizar el cálculo hasta que el resultado de la potencia sea 64, que cumple la condición de ser mayor que 40. En este caso, el número de clases es igual a k, es decir, es igual a 6. Hasta aquí ya conocemos en cuántos grupos vamos a dividir el conjunto de datos. Nos resta ahora determinar qué tamaño tiene cada clase o, lo que es lo mismo, qué valores va a abarcar cada grupo. Para ello se divide el rango para el número de clases. En este caso, el rango es 22 y el número de clases es 6. El resultado es 3.6 que se redondea a 4. Es decir, el tamaño de las clases con las que vamos a trabajar es 4. Cuando ya tenemos las clases construidas, es necesario realizar el conteo de los valores ordenados a la clase que le corresponde. Por ejemplo, en la primera clase, que va de 19 a 22, deben ir los valores 19, 22 y 22, por lo que la frecuencia de esta clase es 3. En la segunda clase deben ir los valores que se señalan aquí, que en total son 11, es decir, la frecuencia de esta clase es 11. Este procedimiento se repite para cada clase y al final vamos a tener una tabla como la que podemos ver aquí. Una vez concluida la tabla de distribución de frecuencias, se puede proceder a graficar la tabla a través de un histograma. El histograma se utiliza para representar datos de naturaleza cuantitativa. En el eje de las X se representan las clases o categorías y en el eje de las Y se representan las frecuencias de cada clase. En la gráfica podemos ver que en la primera clase la altura de la barra llega hasta 3. Esto debido a que la frecuencia de esta clase es 3. De igual manera, en la segunda clase la altura de la barra llega hasta 11, porque la frecuencia de esta clase es 11.
Otra gráfica que se puede obtener a partir de una tabla de distribución de frecuencias es el pastel, circunferencia en la que se distribuyen de forma proporcional las frecuencias. Para realizar esta gráfica es necesario primero contar con la frecuencia relativa de cada clase. En nuestro ejemplo, para la primera clase, la frecuencia relativa es 0,08. Este valor se obtiene dividiendo la frecuencia de la clase, que es 3, para el total de observaciones, que es 40. La frecuencia relativa de la segunda clase se obtiene dividiendo la frecuencia, que es 11, para el total de observaciones, que es 40. Este procedimiento se aplica a todas las clases y al final tendremos una tabla como la que podemos ver aquí. En el gráfico se utilizan las frecuencias relativas que corresponden a los porcentajes que representan cada clase respecto al total.